Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrega, otro video tutorial elaborado para ustedes con mucho cariño. Les saluda su colega Wilfredo Centeno desde Nicaragua, República Centroamericana. En esta ocasión queremos hablar de algunos conceptos que deberíamos de tenerlos bien claros cuando nos dedicamos al mundo de la electrónica, ¿verdad? Porque el no tener bien claro esos conceptos pues implicaría desconocer mucho y nos costaría un poco más a la hora de querer realizar algunas reparaciones. El objetivo principal que hemos trazado en este video es definir qué significa medir, qué cosa es medir, cómo lo debemos hacer y para qué nos sirve, realmente para qué nos sirve. Ese es el objetivo que nos hemos trazado en este video. Bueno, queremos tratar de hacerlo lo más corto, lo más conciso, la esencia básica, ¿verdad? Y vamos de lleno, ¿verdad? A definir qué cosa es medir. Medir es comparar. ¿Qué cosa comparamos, verdad? Medir es comparar. Comparar es comparar una magnitud desconocida con otra magnitud fija, ¿verdad? A esta magnitud fija la vamos a definir o la llamaremos unidad de medida o estándar internacional de comparación. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Si decimos que medir es comparar, vamos a hacer uso de esta herramienta de dibujo y vamos a decir lo siguiente. Si medir es comparar, vamos a decir, por ejemplo, esta figura es 1 metro. Eso es un estándar internacional de medida. Algo que manejamos internacionalmente. Lo sabe un japonés, lo sabe un americano, lo sabe un europeo. ¿Qué cosa es 1 metro? ¿Verdad? Esta figura que vemos acá nos representa 1 metro. Ahora, si yo comparo esta medida conocida con otra desconocida, es decir, yo esta segunda medida, esta segunda magnitud, no sé qué valor es, no sé cuántos metros hay en esta segunda figura. En la primera sí sé, esta es una magnitud conocida, pero la segunda es una magnitud desconocida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una comparación entre una magnitud conocida con otra desconocida. Mantener claro o tener bien claro ese concepto es de mucha importancia porque a la hora que queremos realizar una reparación en un equipo electrónico, es totalmente fundamental que como colegas sepamos que cuando vamos a realizar diagnóstico es totalmente imperioso, necesario saber medir, es decir, saber comparar. ¿Qué cosas debemos saber comparar? Nos volvemos de nuevo a la imagen de dibujo y decimos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que como decíamos, vamos a dibujar rapidito, ¿verdad? El puente rectificador, más o menos así. Como les digo, mil disculpas por la forma de trabajar que estamos acá haciendo. Ya sabemos que aquí sería la línea positiva y por este otro punto tendríamos, digamos, línea negativa. Y aquí ya sabemos que aquí es la entrada de el voltaje alterno AC, ¿verdad que sí? En este punto tendríamos un filtro, ¿verdad?
Ahí iría un filtro. Digamos que este filtro sería el filtro gordo, el del B+, el más importante en una fuente de entrada. Vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un diagrama. Estaríamos hablando exactamente de este punto, el C801. Aquí está el puente rectificador. Nos venimos, aquí está el ingreso del voltaje alterno, pasa por el puente rectificador, y aquí tenemos el C801, que sería el filtro más gordo de una fuente. Entonces, volviendo a esta figura comparativa, si este televisor, este TV, no me enciende, yo necesito medir, es decir, comparar con mi tester en algunos puntos claves si hay o no alimentación. ¿Cuáles serían los puntos claves a medir? Primero, si hay ingreso de AC en estos puntos. Mire, si hay ingreso de voltaje alterno o corriente alterna o voltaje alterno, como usted lo llame o como se deba de llamar. Posterior a eso nos vamos al filtro más gordo de la fuente. Estamos ubicados en el filtro más grande de toda fuente. Yo estoy aplicando esto de manera general, no solamente para un televisor, puede ser para cualquier fuente conmutada. ¿Cuánto debería de haber en este punto, en este filtro? ¿Qué voltaje debería de haber allí? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, hasta donde vamos en el transcurso de esta charla, decimos que debemos aprender a comprender que medir es comparar una magnitud desconocida con una magnitud fija, y esa magnitud fija se llama unidad de medida o estándar internacional de comparación. Poníamos el ejemplo del metro, ¿verdad? El metro es una unidad de medida internacional. Una vez que tenemos claro el concepto de qué cosa es medir, sinónimo de comparar, en el caso específico de nosotros que nos dedicamos a la electrónica, debemos aprendernos a tratar de contestar a las siguientes interrogantes que nos vamos a plantear. Las respuestas adecuadas a esas preguntas nos pueden ayudar a encontrar cuando hayan problemas en un equipo. Y vamos a aplicar esta técnica de la siguiente manera. Cuando vamos a medir una magnitud desconocida, debemos tener claro qué cosas vamos a medir. Es decir, cuando decimos que qué voy a medir, nos estamos planteando la siguiente interrogante. Yo voy a medir qué cosa. Voltaje directo. ¿Qué cosa? Puede ser voltaje alterno. Voltaje alterno o corriente alterna. Voy a medir microfaradiaje. Voy a medir ohmiaje, ¿verdad? Resistencia, etcétera. Son las preguntas que nos planteamos, ¿verdad? ¿Qué voy a medir? Voy a medir voltaje alterno, voy a medir microfaradiaje, resistencia. Estamos aplicando esto directamente al campo de la electrónica, porque se puede aplicar al asunto de construcción, cuántos metros voy a medir, la altura, la distancia, el peso, la masa, etcétera. Pero en el caso específico del que estamos hablando nosotros en electrónica, necesitamos saber qué voy a medir, es decir, alterna o directa, ohmiaje, faradiaje, etcétera, ¿verdad? Es lo primero que nos estamos planteando. Voy a medir voltaje, voy a medir corriente alterna, voy a medir voltaje directo, DC, etcétera, etcétera. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo lo voy a medir? Cuando hablamos del cómo voy a medir, necesito saber
el punto específico de prueba. Volvemos al cómo voy a medir. Vámonos a esta figura. Cuando decimos cómo voy a medir, estamos hablando de si debo de poner, vamos a suponer que esta es, vamos a dibujar algo aquí. Vamos a suponer que este es mi tester. Esta es mi punta negativa y esta es mi punta positiva. Esta es mi display, ¿verdad? La pantalla. Entonces yo necesito saber cómo voy a medir. Es decir, cómo voy a hacer con este probador, en qué escala lo debo de poner, si debe de ser en AC, en DC, si voy a medir resistencia. Ese es el cómo voy a medir. Queremos contestar cómo voy a medir, ¿verdad? Es decir, calibrar mi probador o mi herramienta de medición para saber cómo voy a realizar esa toma de medida. Entonces, quedamos con esa segunda pregunta. ¿Cómo lo voy a medir? Debo calibrar, ¿verdad? Calibrar o ajustar mi herramienta de prueba. Mi herramienta de prueba, ¿verdad? Adecuadamente.